Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque podemos arrodillarnos ante ti. Te agradezco por mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Gracias por este precioso mensaje de tu maravilloso carácter. Oramos por tu Espíritu para que podamos ser sellados con esta hermosa verdad y para que puedas entrar en nuestros corazones, para que puedas mostrarnos más plenamente esta hermosa verdad y que podamos reflejar tu imagen, tu carácter perfectamente. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca del orden de Melquisedec, así que vamos a ir directamente a las Escrituras, donde primero hablaremos acerca de Melquisedec. Y eso está en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Si podemos tener eso en la pantalla, aquí vamos. Muy bien. Entonces, esto es todo lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de eso, ¿no? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos la suma total del sacerdocio de Melquisedec. Vemos pan, vemos vino, vemos bendición y vemos a Abraham ofreciendo diezmos. Y he mencionado esto en presentaciones anteriores, que hay una cosa que falta en este sacerdocio. ¿Y qué es? Sacrificio. No hay sacrificio. Solamente hay pan, solo vino, bendición y diezmo. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, me gustaría tener un poco más de contexto. Aquí hay un poquito del libro Pacto Eterno de E.J. Waggoner, página 64, principio de la página 64, y esto es lo que Waggoner dice acerca de Melquisedec. Es el hecho de que Melquisedec, quien era rey de justicia y paz y sacerdote del Dios Altísimo, trajo a Abraham pan y vino, del cual Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Puede decirse que el pan y el vino eran para el refrigerio de Abraham y sus seguidores. Eso es muy cierto, pero eso no le resta valor en lo más mínimo al significado del acto, porque continuamente hemos de comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Y qué quiere decir beber la sangre de Cristo? ¿Qué quiere decir con esto? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Beber la sangre de Cristo es beber su espíritu. Entonces aquí vemos a Abraham, a través de Melquisedec, está bebiendo el espíritu de Jesucristo. Y esto es lo que vemos en los tiempos de Abraham. Ahora, Waggoner continúa. Melquisedec salió en su capacidad de rey y sacerdote, y Abraham lo reconoció como tal. Nota la conexión en Génesis 14, 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y luego dice esto, resulta muy evidente que el pan y el vino que Melquisedec trajo adquirió un significado especial por el hecho de que era el sacerdote del Dios Altísimo. Los judíos en los días de Cristo se mofaron de la declaración de que Abraham se había regocijado de ver su día. No podían ver la evidencia del hecho. ¿No veremos en esta transacción una evidencia que Abraham vio el día de Cristo, el cual es el día de salvación? Entonces aquí vemos a Waggoner que hace una conexión directa con Abraham, viendo el día de Cristo, en el hecho que Melquisedec trajo pan y vino y lo bendijo, y al igual que Cristo hizo la noche antes de morir,
Él trajo pan y vino, porque Él es según el orden de Melquisedec. ¿Han notado esta cita del Espíritu de Profecía? Mensajes Selectos, volumen 1, página 479. Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Entonces Melquisedec tenía el Espíritu de Cristo en él. Y él hablaba, Cristo habla directamente a través de Melquisedec. Él era la voz de Dios en este mundo, el representante del Padre. Y noten esto, a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado a través de todas las generaciones. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. ¿Por cuánto tiempo ha sido Cristo la luz del mundo? Siempre, siempre. Como dice en Hebreos 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo era la luz del mundo en los tiempos de Abraham, tal como era la luz del mundo cuando vino hace 2000 años. Esta es la luz del mundo. Ahora, tengamos un poco de contexto acerca de por qué Melquisedec visitó a Abraham. Aquí está esto de Patriarcas y Profetas, página 130. Otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Como sacerdote del Dios Altísimo, pronunció una bendición sobre Abraham y dio gracias al Señor, quien habría obrado tan grande liberación por medio de su siervo, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Ahora, cuando pensamos en lo que Abraham se acababa de involucrar, Abraham acaba de involucrarse en la guerra, ha matado hombres, y Melquisedec viene para bendecirlo. Melquisedec viene para bendecirlo, para decirle: bien hecho, has matado a toda esta gente, has hecho una cosa grande. ¿Eso es lo que Melquisedec está haciendo? Notemos lo que dice Elena de White, porque esto es realmente importante, acerca de por qué Abraham necesitaba una bendición de Dios. Noten lo que dice a continuación. Abraham regresó alegremente a su campamento y a sus ganados, pero su espíritu estaba perturbado por pensamientos que no le abandonaban. Había sido hombre de paz y hasta donde había podido, había evitado toda enemistad y contienda, y con horror recordaba la escena de matanza que había presenciado. Abraham ahora está sufriendo los efectos de la guerra y la violencia en la cual se ha involucrado. Los hombres que él mismo ha matado, la imagen de su muerte está impresa en su mente y no puede librarse de ella, y está atormentándolo y causándole angustia. Ahora, si Melquisedec estaba aquí para honrar a Abraham, ¿por qué Abraham está siendo atormentado con pensamientos y ansiedad acerca de lo que acaba de involucrarse? ¿Eso no sugiere que hay un problema aquí? Entonces continuamos. Enredado en esta forma en las discordias nacionales, vería interrumpirse la apacible quietud de su vida. Por otro lado, no había tomado posesión de Canaán. Ahora, noten cuidadosamente. Enredado en esta forma en las discordias nacionales, vería interrumpirse la apacible quietud de su vida. No había tomado posesión de Canaán, ni podía esperar ya un heredero en quien la promesa se hubiese de cumplir. Entonces, esperemos un minuto. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero ahora Abraham ha perdido la confianza en la promesa de Dios. Pero en la promesa de un hijo, ¿qué dice Gálatas capítulo 3? Que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, y que la simiente era Cristo. Entonces, Abraham, al no ser capaz de creer en la promesa de un hijo, tampoco es capaz de creer en el Mesías que venía. ¿Tiene sentido? Está conectado, ¿no es así? Porque el Mesías tenía que venir a través de esta línea. Entonces, al abandonar la promesa de un hijo, está abandonando la promesa de la salvación.
¿Es decir demasiado eso? Y aquí vemos la conexión entre involucrarse en guerra y violencia y la incapacidad de aferrarse de las promesas de Dios. ¿Ven esa conexión? Porque nuestro Salvador es completamente inofensivo y sin mancha. Él es una persona de paz. Y ahora Abraham se ha involucrado en la guerra, y la oscuridad de haber estado involucrado en guerra y destrucción lo ha abrumado. Y perdió su habilidad de aferrarse de la salvación. Entonces, ¿para qué vino a bendecir a Abraham? Para recordarle que es un hijo de Dios y para recordarle que lo amaba y para ayudarlo debido al gran trauma en el que se encontraba ahora. Por eso que Melquisedec vino para bendecirlo. Y sí, pueden leer esas palabras de que fue una gran victoria, pero estas palabras de aquí te dicen que no fue una gran victoria, que en realidad había abandonado la salvación. Entonces, este es el contexto de la bendición de Melquisedec. Y creo que esto es muy, muy importante. Ahora notemos. Vamos a Génesis 15 después del capítulo 14. Ahora llegamos a Génesis 15. Y notemos estas palabras. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Qué podría ser un galardón más grande que tener una relación y estar en completa armonía con tu Padre en el cielo? Cuando Dios le dice a Abraham: yo soy tu grande recompensa, ¿qué es lo que en realidad está diciéndole a Abraham? Ahora vamos a Waggoner. Vamos a hablar nuevamente de Waggoner en el Pacto Eterno y vemos que Dios, lo que en realidad le está diciendo a Abraham en estas palabras, Dios dijo que Él mismo era el galardón de Abraham. Dios dijo que Él mismo era el galardón de Abraham. Este es Waggoner el que habla. Si somos de Cristo, entonces somos de la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios juntamente con Cristo. La misma herencia es mencionada por el salmista. Jehová es la porción de mi herencia. Entonces aquí nuevamente tenemos un vínculo para conectar a todo el pueblo de Dios con Abraham. Su esperanza es nada más que la promesa de Dios a él. Y continúa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Piensa cuánto se comprende dentro del hecho de que somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios porque somos sus hijos. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: yo soy tu protector y tu galardón sobremanera grande. Él le está diciendo a Abraham: tú eres mi hijo amado, en quien me deleito. Este versículo es como Abraham vio el día de Cristo. ¿Ven la conexión? Tú eres mi hijo amado y yo soy tu padre. Y voy a causar que heredes todo porque soy tu padre. Este es el punto que Waggoner hace. Heredamos todas las cosas porque somos sus hijos. Y esto es lo que Dios estaba diciéndole a Abraham: tú eres mi hijo y por tanto heredarás todas las cosas. Ahora notemos lo que dice ahora. Aquello primero que un hijo hereda de su padre es al padre mismo. Sus rasgos, sus características, su carácter. Esa es la mayor herencia que podemos recibir de nuestro Padre. ¿Hay algo más que quieras que tener el carácter de tu Padre? ¿De tu Padre Celestial? ¿Hay algo que quieras más que esto? No hay nada que yo quiera más que el carácter de mi Padre. Mi Padre es tan lleno de gracia, tan amante, tan misericordioso, tan maravilloso. Eso es lo que quiero más que todas las cosas. Sí, quiero llevar la imagen de Él. Quiero ser como mi Padre.
La herencia de la propiedad, si existiese, es un asunto secundario. Entonces Dios le promete a Abraham algo. Promete ser su grande galardón y ser su protector. ¿Por qué Dios dijo seré tu protector? ¿De qué estaba preocupado Abraham? Los cananitas iban a llegar y iban a destruir. Estaba preocupado por eso. Y Dios le dice, yo soy tu padre, voy a cuidar de ti, tendré cuidado de ti. Esto es muy importante. Aquí dice que la herencia de la propiedad, del mismo modo estando en Cristo, los hijos de Dios son herederos de Él mismo, partícipes de la naturaleza divina. Entonces somos hijos de Dios a través de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Le fue hecho a Abraham en palabras, soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, a Cristo y a su simiente. A él le dijo, eres mi hijo amado, en ti me deleito. Entonces vemos que el vino y el pan, y noten lo que dice en el Salmo 104, versículo 15, dice, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir su rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. ¿Qué puede fortalecer más tu corazón y hacerte más alegre que escuchar estas palabras? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La versión Tyndale dice, en quien me deleito. Y ese es el vino, ese es el pan. Porque el Espíritu de Dios descendió sobre su Hijo en el bautismo, y en ese Espíritu estaba la alegría de conocer que era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No hay alegría más grande de saber que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y este es el vino. Este es el pan que viene a través del Espíritu. La bendición. Porque bendijo a Abraham con pan y vino. Y lo bendijo con, tú eres mi hijo. Y soy tu grande galardón. Y por supuesto Cristo dice, yo fui criado por Él. La versión en inglés dice, fui criado por Él. ¿Sabían que Cristo fue criado por su Padre? Eso es lo que dice. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Cristo fue criado por su Padre le enseñó todo lo que sabe, y todo lo que sabe se lo enseñó su Padre. Este es el deleite que Cristo tiene, este es el vino que vemos. Entonces, veamos cómo es que Abraham vio el día de Cristo. Quiero hacer un paralelo. Este es el primer caso registrado de síndrome de estrés postraumático. Sí, ese es el caso. Bueno, bienvenido Norel, bienvenido John, me alegro que puedan unirse. Adam tiene una cita aquí diciendo que Melquisedec era el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Y bueno, si con esa cita específica sería bueno, por supuesto, si es Cristo el que habla a través de Melquisedec y es el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, queda bastante claro, ¿no es cierto? Ahora, notemos esta comparación en Abraham y en Cristo. En el versículo 18 del capítulo 14, Melquisedec trajo pan y vino y bendijo a Abraham. En Mateo 3:16, el bautismo de Cristo, el Espíritu de Dios reposó sobre Cristo en el bautismo. Esta es la bendición que llega sobre él. En Génesis 15, versículo 1, Dios dice, no temas, Abraham, yo soy tu grande galardón, yo soy tu padre. Eso es lo que está diciendo, como Wagner ha expresado en relación a Mateo 3:17. Tú eres mi hijo amado, yo soy tu padre. ¿Ven? La promesa hecha a Abraham y a su simiente es la misma. Así es como Abraham vio la muerte de Cristo, porque él pasa a través de la misma experiencia. Ahora, noten en Génesis 15, Abraham es enfrentado con algunas dudas. Él dice, yo soy tu grande galardón, pero luego Abraham le dice, ¿qué me vas a dar ya que no tengo hijos? Y le presenta a Eliezer. Y su siervo es un reflejo de sí mismo. Él le ofrece un siervo.
Cuando Dios dice, yo soy tu galardón sobremanera grande, Abraham debió haber dicho, gracias Padre maravilloso, pero dice, bueno, ¿cómo voy a saber? ¿Qué me vas a dar? No puede verlo. No puede ver su condición de hijo. Y la evidencia de que no puede ver su condición de hijo es que él le ofrece a Dios a un siervo, no un hijo, un siervo. Esto es realmente importante, y noten, Satanás ataca a Cristo y dice, si eres el Hijo de Dios, haz la obra de un siervo y convierte estas piedras en pan. Cristo es enfrentado con la misma tentación que Abraham. Pero por supuesto, Cristo vence la tentación. Esto es importante. Luego vamos a Génesis 15, versículos 5 y 6, y Dios dice, cuenta las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? En Job 38:7. Las estrellas son los hijos de Dios. Cuando las estrellas son los hijos de Dios, cantan de alegría, entonces Abraham le cree a Dios. Entonces vemos que Abraham vence la duda de que él es un hijo de Dios. Porque con el propósito de creer que Dios te va a dar un hijo, te va a dar una heredad, primero tienes que creer que eres un hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces con el propósito de recibirlo, si no crees que eres un hijo de Dios, entonces no puedes creer que Él te va a dar nada. Y por supuesto, Cristo vence, mencionando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le creyó a Dios. Y este es un paralelo muy importante. ¿Pueden ver el paralelo? ¿Tiene sentido que así es como Abraham vio el día de Cristo? Esta es la conexión que está sucediendo aquí. Ahora, notemos esto que leímos antes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, primero Dios le da a Abraham una herencia espiritual. Yo soy tu grande recompensa. Yo soy tu escudo. Y él creyó al Señor. Y le fue contado por justicia. Y haré que tu descendencia sea como la arena del mar. Es una herencia espiritual. La condición de hijo es acepta en lo invisible, pero luego viene el ofrecimiento de la herencia visible, el asunto secundario. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cuánta tierra le iba a dar Dios a Abraham? En Romanos, Pablo dice en Romanos 4:13 que la promesa a Abraham era que sería heredero del mundo. Dios le estaba prometiendo a Abraham todo el mundo. Pero mientras continúas leyendo Génesis, Abraham no puede comprender esto. Entonces Dios tiene que limitarlo a un área más pequeña, la tierra de Israel. Porque todo eso es lo único con lo que Abraham podía lidiar dentro de su mente. Entonces, Abraham le cree a Dios por su herencia espiritual, pero cuando se le ofrece la tierra, algo sale mal. Génesis 15, 7 y 8. Te daré la tierra, el mundo. Y él dice, ¿cómo sabré que voy a heredarlo? ¿Eso es una declaración de fe? No lo es, ¿cierto? Está teniendo dificultades con su fe. Entonces, vemos aquí que a Abraham le es prometida la tierra. Te daré la tierra. Y Abraham dice, ¿cómo sé que la voy a heredar? Mateo 4, 8 y 9, Satanás le dice a Cristo, te daré todos los reinos de este mundo. Se le promete el mundo, pero solo con la condición si me adoras. Y Satanás es aquel que no acepta la condición de hijo. Entonces hay una conexión aquí, que Cristo está siendo tentado a obtener el mundo fuera de su condición de hijo. Y Abraham está siendo tentado en relación a cómo heredaré todo esto. Entonces hay una conexión aquí entre estos dos puntos. Bien. Cristo vence donde Abraham tropieza. Ahora notemos lo que Cristo le dice a Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Cristo derrotó a Satanás, por supuesto, pero Abraham dice, ¿cómo sé que lo voy a heredar? Satanás lo tienta a decir eso, y nota lo que dice aquí. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino, y él tomó todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué hay una grande oscuridad cayendo sobre él? Dudas, a causa de la duda. Y cuando Dios dice, manda a hacer esto, ahora quiero que noten lo que el lenguaje dice acerca de Dios, al decirle que haga este sacrificio. Porque antes de que Dios hiciera el sacrificio, Él le dijo, soy tu padre, soy tu grande recompensa, tus descendientes serán como la arena del mar, y heredarás todo el mundo. No hubo ninguna mención de sacrificio. Pero luego Abraham tiene dificultades para creer, y ahora hay un sacrificio. Esto es importante. Notan lo que Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, página 131. Aún así, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe. Y la profeta está teniendo mucha gracia con Abraham. Podríamos decir, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible porque no tenía fe. Podrías decirlo de esa manera también, porque él está teniendo dificultades con su fe. Y, como declaramos, sí, tiene fe, porque creyó que sus descendientes serían como la arena del mar. Pero ahora, ¿qué pasó con su fe? Porque está teniendo dificultades. Tiene dificultades con la herencia del mundo. Dice que, como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellas se cumplirían, el Señor se dignó concertar un pacto con su siervo. ¿Empleando qué? Empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En el capítulo anterior leímos acerca de Abraham entrando en un pacto con Abner. Él entra en una alianza, y la palabra en hebreo es cortar un pacto. Lo que hicieron fue dividir animales, y caminaban entre ellos y decían, prometemos guardar los principios de este pacto. Esa era la costumbre entre los hombres. ¿Por qué Dios tiene que condescender a entrar en un pacto así con Abraham? Porque Abraham está teniendo problemas para creer, está teniendo dificultades para creer que Dios es lo suficientemente grande, y que Dios es su Padre, y que Dios lo ama, y que va a librarlo. Tiene dificultades, y porque tiene dificultades para creer esto, permítame ponerlo de este modo. Aquellos de nosotros que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos y prometemos darle algo a nuestros hijos. Derramamos nuestro corazón sobre ellos y ellos nos dicen, no te creo. ¿Qué nos hace eso? Es como si te cortara el medio. Eso es lo que Abraham le estaba haciendo a Cristo. Era así, y el padre le dice al padre, no te creo. No puedo verlo. No puedo creerlo, necesito evidencia. Entonces Dios condesciende, ella dice, se digna a concertar un pacto, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. ¿Y eso es antiguo pacto o nuevo pacto? Yo te prometo, Dios. Pero ¿no es Dios el que le está haciendo promesas a Abraham? Te prometo descendientes, te prometo el mundo. Y Abraham dice, prometo serte obediente. Hay un poco de desconexión aquí. Prometo ser bueno, prometo ser bueno. ¿No es esa la promesa de un siervo? No está aceptando su condición de hijo. Y porque no acepta su condición de hijo, desciende un terror de una gran oscuridad.
Eso es lo que lo lleva al terror de una gran oscuridad. Vemos esto manifestado en Cristo en la cruz. Cuando Él dice las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está manifestando lo que Abraham luchaba dentro suyo. Y cuando Abraham mataba a todos estos otros soldados y pasaba las espadas a través de ellos y las lanzas, algo en Satanás le estaba diciendo, no podés entrar al cielo. Has hecho demasiado, eres malo. Su espíritu de paz sabía que eso no era correcto y que no debía hacer eso. Y una vez que lo había hecho, Satanás le dice, estás acabado, vas a ser cortado del cielo. Eso es lo que le estaba diciendo. Ese es el terror de la gran oscuridad. ¿Tiene sentido? Y porque no podía creerle a Dios, un sacrificio tenía que ser dado para ayudarle a creer. Y Cristo tuvo que venir y tomar la maldición, debido a la falta de fe del hombre. Pero si Abraham hubiera simplemente aceptado, no hubiera sido necesario. Pero Abraham, una fe como la de Abraham, hizo que el sacrificio fuera necesario. Y nosotros no somos mejores que Abraham, somos exactamente lo mismo. Todos necesitamos el sacrificio para confirmar nuestra fe. Él dice, prometo ser tu hijo, y voy a demostrar esto perfectamente obedeciéndote. Y eso atraviesa el corazón de Dios. Es un rechazo de la condición de hijo. Y eso trae el horror de la gran oscuridad. Es crucificar la condición de hijo hacer esto. ¿Tiene sentido? Pero parecía imposible para Abraham. Él podría haber tenido muchos descendientes, pero parecía imposible que podía heredar todas estas cosas. Pero él dice, soy tu padre, voy a hacer esto por ti. Pero Abraham tiene dificultades para creer. ¿Tenemos dificultades para creer? Todos sabemos eso, ¿no? Todos sabemos cómo es, ¿no es cierto? Hemos hecho cosas que no debimos haber hecho. Y cuando nuestra culpa nos tortura, no voy a lograrlo. Eso es con lo que Abraham estaba luchando. Esto es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Por qué Melquisedec no está presente para mediar el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15? Sin intercesor. ¿Alguna vez pensaron en eso? Si Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y se está haciendo un pacto entre Abraham y Dios, ¿no debería estar el mediador Melquisedec presente? ¿No debería haber mediado por Abraham? ¿No debería? Si es el sacerdote del Dios Altísimo. Pero Abraham está sin intercesor. Y es por eso que cae sobre él un terror de una gran oscuridad. Porque en el sacerdocio de Melquisedec, Melquisedec no usa las costumbres de los hombres. No hace sacrificios, no corta animales a la mitad. No sacrifica animales para la ratificación de un pacto. Melquisedec no hace esto. Entonces no podía estar ahí. Pero lo acompaña con su presencia espiritual. Lo acompaña con la presencia de Dios, el cual manifestada en el pan y en el vino. Esa fue una idea muy grande para mí hoy. ¿Por qué no está Melquisedec ahí? Este es el pacto eterno y Melquisedec ni siquiera está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque Abraham está prometiendo ser obediente. No está aceptando su condición de hijo. Por eso es que Melquisedec está tratando de darle esto a él, pero tuvo que pasar a través de este terror de una gran oscuridad. Abraham no podía esperar un heredero si él mismo no podía creer que era un heredero. ¿Tiene sentido? Y ahora notemos lo que dicen Cantares. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. El rechazo de la condición de hijo apartó a Cristo. Cristo fue expulsado a través de esto. Prometo serle fiel a Dios, en lugar de aceptar las promesas de Dios. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé.
Lo llamé y no me respondió. ¿Por qué no le respondió? No estaba ahí. ¿Por qué no estaba ahí? La presencia espiritual no estaba ahí, porque él no aceptaba que era un heredero. El espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sí. Y ese espíritu había sido expulsado por el rechazo a las promesas de Dios. Esto es realmente importante entenderlo. Ahora noten la conexión entre Abraham y la Sulamita en la historia de Cantares. Abraham pierde la seguridad de su condición de hijo a través de la masacre del ejército de Kedorlaomer. Perdió el espíritu de Cristo al involucrarse en quebrantar los mandamientos. No matarás. Cantares, no reparéis en que soy morena, los hijos de mi madre se iraron contra mí. Esta es la mujer Sulamita. Luego en Génesis 15:2, ¿qué me darás ya que no tengo hijos? Presenta a Eliezer su sirviente, un reflejo de sí mismo con mentalidad de sirviente. Cantares 3:1, lo busqué y no lo hallé. Génesis 15 cuenta las estrellas. Las estrellas son los hijos de Dios, Abraham le creyó a Dios. Cantares 5:2-4, la voz de mi amado me llama diciéndome, ábreme, amor mío. Entonces el amado está viniendo. Pero luego te daré la tierra, el mundo, ¿cómo sabré que la voy a heredar? Cantares 5:6, mi amado se había ido debido a la incredulidad. Todo está conectado con el mensaje de 1888. Lo busqué y no lo hallé. Entonces hay una seducción para la Sulamita, hay una atracción, sí. Y cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Fue un momento de sí, pero luego Cristo fue rechazado en el ofrecimiento de la tierra. Y entonces Cristo está golpeando de vuelta la puerta, como para los adventistas en 1888, golpeando la puerta. Si no han leído Golpeando la puerta de Robert Williams, deberían ir a leerlo. Y luego Cristo fue expulsado en 1888. ¿Y cómo fue expulsado? ¿Cómo fue apartado? De la forma más simple. Después de 1888, la iglesia se movió de condición de hijo, se movió de creer en Jesús como hijo de Dios y aceptó a Dios el Hijo en lugar de eso. Es evidencia clara del rechazo del mensaje de 1888. Brevemente, en Génesis 15:12, el terror de una gran oscuridad cae sobre Abraham. Cantares 5:7, me hallaron los guardas de los muros, me golpearon, me hirieron, quitaron mi manto. La experiencia de la Sulamita ha sido repetida en Abraham. La misma experiencia. Luego, Abraham con Cristo. Pensé que esto sería interesante. Entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Por qué estarían en una tierra que no era suya? Porque Abraham no creyó que recibiría la tierra. Y le servirán y los afligirán por 400 años. Pienso eso en relación a Cristo. Pablo, quien fue crucificado con Cristo por los judíos 5 veces. 5 veces he recibido 40 sotas menos 1. Pablo fue crucificado con Cristo 5 veces la aflicción. 5 por 400 años, 2000 años. 2000 años. Solo estoy haciendo un poquito de comparación. No es un punto tan fuerte ese, pero es interesante, ¿cierto? Porque Cristo ha sido afligido por 2000 años. Desde que estuvo aquí, la tierra aún no está poseída por el pueblo de Dios. Aún sigue estando controlada por los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra están en contra de él. Entonces es una extensión de este principio. Y notemos esta declaración. Entonces, sin intercesor y la puesta del sol. Noten lo que dice acerca de la puesta del sol. Al atardecer se durmió profundamente y el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y oyó la voz del Señor diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Mientras esto sucedía, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio. En la muerte de Cristo sería la muerte de su simiente y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa.
Entonces, mientras el sol se pone, y este concepto del sol poniéndose es muy importante, porque noten cuando dice en el deseo de toda la gente es que el sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo cuando Jesús, señalándolo, dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es el simbolismo con el sol poniéndose? Era Cristo siendo rechazado. Era el rechazo de la condición de hijo. Entonces, el terror de una gran oscuridad. Pero en ese terror, Dios busca consolar a Abraham y mostrarle el Edén restaurado. Y que ese sería el cumplimiento final, que al final heredaría la tierra. Incluso en ese extremo Dios le estaba mostrando consuelo y le estaba diciendo: incluso aunque tu falta de fe ha causado esto, aún así voy a librarte. Eres mi hijo y te voy a ayudar. Entonces pensé que eso sería interesante. Por eso había oscuridad alrededor de la cruz. El sol fue oscurecido porque el Espíritu de Cristo se había apartado. Entonces la conexión restaurada, y notamos, tengo un par de citas aquí, las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Lo que estoy diciendo es que este evento del bautismo en realidad es un canal o una visión, una expresión visible de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Esto es lo que le estaba diciendo a Abraham. Cristo, como su simiente, está recibiendo la promesa nuevamente de lo que Dios le había dado a Abraham. ¿Tiene sentido? Algo en lo cual pensar. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión, pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y esto es totalmente hermoso. Es hermoso, y notemos que en el bautismo de Jesús en la tierra, Jesús nos reconectó en el bautismo y no en la cruz. Ahí es donde fuimos reconectados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado pueda hallar acceso al Padre. Ese es todo el punto de lo que Dios estaba intentando hacer, de que Abraham encontrara acceso al Padre y de que nosotros podamos creer que somos sus hijos amados, que podamos aceptar que somos sus hijos amados. Esto es lo que Jesús obtuvo en el bautismo, y Abraham antes de él tuvo exactamente la misma cosa. Leemos esta cita. ¿Qué significa esta escena para nosotros? Cuán desconsideradamente hemos leído el relato del bautismo de nuestro Señor sin darnos cuenta que su significado era de la mayor importancia para nosotros, y que Cristo fue aceptado del Padre en beneficio del hombre. Mientras Jesús se inclinaba en la orilla del Jordán y elevaba su petición a la humanidad, fue presentada al Padre por él, quien había cubierto su divinidad con la humanidad. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre en beneficio del hombre, para que aquellos que habían sido separados de Dios por el pecado puedan ser traídos de vuelta a Dios. A causa del pecado, la tierra había sido desconectada del cielo, pero con su brazo humano, Cristo rodea a la raza humana y con su brazo divino se aferra del trono del infinito, y la tierra es traída en favor con el cielo y el hombre en comunión con Dios.
La oración de Cristo en representación de la humanidad perdida surcó el camino a través de toda sombra que Satanás había proyectado entre el hombre y Dios, y dejó abierto un nítido canal de comunicación al mismo trono de gloria. Las puertas fueron dejadas entreabiertas y los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios en forma de paloma rodeó la cabeza de Cristo, y la voz de Dios fue oída diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esto es lo que abre el camino, a través de la sombra, entre el hombre y Dios nuevamente. Refuerzo el punto de cómo es que Abraham vio el día de Cristo. Él vio el día de Cristo en el bautismo. Porque lo que le fue dicho a Cristo, le fue dicho a Abraham: «Eres mi Hijo amado». Hasta que él no pueda aceptar eso, no puede heredar nada. Y porque tuvo dificultad para creer en la herencia, Cristo tuvo que morir. Dios tuvo que entrar en un pacto con Abraham y traerlo a través de su entendimiento erróneo de las cosas, con el propósito de que crea que podía heredar todas las cosas. Pero no tiene que ser de ese modo. La escena de la tentación con Cristo en el desierto fue el fundamento del plan de salvación, y le da al hombre caído la llave con la cual él, en nombre de Cristo, puede vencer. ¿Cuál fue la tentación del desierto? Si eres el Hijo de Dios, esa es la tentación. Prueba, demuéstralo. Prueba que eres un hijo a través de lo que puedes hacer. Esa es la tentación en el desierto. No voy a leer el resto de esa cita. La muerte de Cristo asegurada en la pregunta de Abraham: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él dijo: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, el modo en que la Biblia interpreta el hebreo aquí es el modo en que Abraham lo entendió. Toma a tu hijo y mátalo. ¿Por qué Abraham piensa esto? ¿Por qué Abraham piensa que Dios debería tomarlo y matarlo por los pecados que ha cometido? Por eso piensa así. Porque, como hemos dicho en el libro Expiación, esa palabra en hebreo puede ser leída como: toma a tu hijo a quien amas y asciéndelo al monte Moria, en una de las montañas, y ven a adorarme. El hebreo puede ser leído completamente diferente por lo que se lee aquí, pero Abraham lo lee de la manera que él lo entiende, y es por eso que esta muerte tuvo que ocurrir. Y ahora noten que estoy haciendo algunas conexiones. Este es Moisés con Faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué le está diciendo Dios a Faraón? Faraón tiene el mismo problema. Él ha matado, ha destruido, ha violado, ha asaltado. Lleva en su mente la idea de que merece la muerte, y en Romanos capítulo 1 dice que los malos saben que merecen la muerte. Y esto es manifestado en: mataré a tu hijo, tu primogénito. El deseo de matar al primogénito es una evidencia de falta de creer que somos hijos e hijos de Dios. Ese es el punto con el que quiero atravesar todo. La necesidad de la muerte de Cristo es porque nos rehusamos a creer que Dios nos perdonará, y de que Él libremente y gratuitamente nos concederá todas las cosas. Y porque nos rehusamos a creer esto, la única manera en que podemos creer que podemos ser perdonados es que Cristo muera, y entonces creeremos. Él está teniendo dificultades para aceptar su herencia. Abraham rechazó su condición de hijo y por lo tanto produjo la muerte de su primogénito. Cristo tomó el lugar y agotó la maldición de no aceptar nuestra propia condición de ser hijos de Dios. Por supuesto, cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, la que aparece, el animal del sacrificio, Abraham no podía ser vuelto de su entendimiento erróneo. Entonces ese animal es un símbolo, es la única manera que Abraham creía que Dios lo
podía perdonar y le concedería las promesas por las cuales Cristo tendría que morir. Y quería sugerirle que esa es la única forma en la que podemos ingresar a esta verdad. Originalmente creíamos que Dios estaba dispuesto a matarnos y que Jesús murió en nuestro lugar para que podamos tener vida eterna. Así es como todos llegamos aquí. Pero ahora Dios nos está mostrando algo diferente. Ahora le mostraré un camino más excelente, una mejor manera que esta. Y sí, Cristo tuvo que morir. Pero Él tiene que morir porque no creemos las promesas de Dios. Él nos dice a nosotros: yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón sobremanera grande en el año 2025. Si creyéramos las promesas de Dios. Si creyéramos las promesas de Dios. Pero por supuesto, al haber recibido la naturaleza de Adán, nos hemos volteado de creer estas cosas. Y se volvió difícil. Se volvió muy difícil. Entonces la única manera que podamos reclamarlas fue por el camino de Cristo muriendo por nosotros. Pero teóricamente, técnicamente, del lado de Dios no fue requerido. Muy a menudo es una ofrenda que yo no requería estas cosas. Dios no quería esto. Nosotros lo necesitábamos. Nosotros lo queríamos. Y como estaba diciendo, el año 2025, en 5 días, América va a tener un nuevo presidente. Y luego de eso, el mundo nunca va a volver a ser el mismo otra vez. Grandes cambios están a punto de ocurrir. Muchas cosas se van a derrumbar. Podríamos caer en un colapso financiero dentro de los próximos meses y todo el infierno podría desatarse. Trump ya dijo que si todos los rehenes de Hamas fueran devueltos, todo el infierno se desataría. Si Canadá podía volverse parte de Estados Unidos, Groenlandia, quién sabe. Trump es tan impredecible que no sabemos lo que está viniendo, pero lo que está viniendo es un cambio masivo y lo que necesitamos conocer hoy, esta mañana, este evento, donde sea que estés, es que nuestro Padre es nuestro escudo, es nuestro protector y que Él es nuestro galardón sobremanera, o como le fue dicho a Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien me deleito. Y los pecados que hemos estado cometiendo en nuestro pasado, Satanás nos los arroja a nosotros y nos dice: no tienes derecho a las promesas de Dios. No eres un hijo de Dios y no lo has probado. No lo has demostrado. No vives una vida sin pecado, mereces morir. ¿Vamos a creer en las promesas de Dios? ¿Qué hizo Abraham para que Dios venga y le diga: te voy a dar todo el mundo? No hizo nada digno de ello. Nada digno de ello. Excepto cuando Dios dijo: vete de Ur de los Caldeos. Él se fue. Fue elegido. Escuchó la voz de Dios. Entonces, si escuchó la voz de Dios cuando dijo: sal de Babilonia, debió haber escuchado la voz de Dios que le dijo: te voy a dar todas las cosas. Haré que tus descendientes sean como la arena del mar. Soy tu galardón sobremanera grande. Soy tu padre. Solamente debiste haber seguido escuchando. Primero salió y por supuesto cuando llegó a Egipto, él tenía ese sentimiento de culpa para decir: mi esposa es mi hermana, que casi obtiene la muerte a través de eso. Estoy seguro que tenía un poco de culpa al respecto, pero luego no somos mejores que Abraham. Y el punto que estoy tratando de demostrar es que hay una conexión directa entre Génesis 15, 14 y 15 y Cristo. Y el hecho, y quiero que piensen acerca de esto: ¿por qué Melquisedec no estaba presente cuando Abraham dividió esos animales a la mitad y los sacrificó? Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y él no estaba ahí para oficiar. Esto es grande, es un punto realmente importante. Y es por eso que el sacerdocio de Melquisedec solamente tiene vino, pan y bendición. Y nosotros diezmando, reconociendo las bendiciones que Dios nos está dando. Todo está ahí. Bueno, destruyó el viejo orden mundial al destruir a Kedorlaomer, el rey de las naciones. Todas esas cosas. Lo es. Y ver que Waggoner conecta estas cosas a nuestra condición de hijo. Esto, lo que él dice acerca de Melquisedec, pensé que era algo maravilloso. Dios quería misericordia y no sacrificio.
Pero el tropiezo de Abraham produjo que sea requerida. Melquisedec trajo solamente pan y vino para alegrarnos y fortalecer nuestros corazones. Melquisedec no estaba presente con Abraham para mediar el pacto, mientras Abraham no aceptaba plenamente la condición de hijo de Dios. Esto causó el terror de una gran oscuridad y trajo servidumbre a sus descendientes. Cristo pasó a través del terror de una gran oscuridad con Abraham con el propósito de traernos de regreso al vino y al pan. Vino y pan fue todo lo que administró la noche antes de su muerte. Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, gracias a todos por escuchar. Estaremos presentando nuevamente el sábado. Estoy ansioso de verlos a todos ahí. Espero que esto haya sido una bendición. Hay mucho más para que estudiemos, pero por ahora solo postrémonos en oración. Padre Celestial, te agradecemos por la historia de Melquisedec y de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de todos aquellos que tienen fe. Y Señor, sabemos que porque Abraham tuvo dificultad para creer y nosotros somos iguales, tenemos dificultad para creer cuando pensamos en nuestros pecados, pensamos en nuestro pasado y cuando hacemos cosas de nuestro pasado, entonces sentimos la culpa que Satanás nos tienta a pensar de que no vamos a lograrlo. Pero Señor, ayúdanos a creer que tú eres nuestro Padre y que eres siempre misericordioso y que administrarás para nosotros tu misericordia, tu presencia y la presencia de la condición de hijo. Que el espíritu de aquel que es el Hijo de Dios more en nuestros corazones para que sepamos que somos hijos de Dios. Y Padre, oro para que continúes ayudándonos mientras estudiamos, mientras construimos esto a medida que avanzamos en 2025. Sabemos que va a ser un año loco, pero sabemos que eres nuestro escudo y nuestro gran galardón y te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias por escuchar y nos vemos el sábado.